Ezra. Edra. Esdras. Esdras 9. Versículo 1. Versículo 1. Vamos a leer ese. Son 15 versos, del 1 al 15. Voy a leer un verso yo y un verso leer usted, por favor. Nos venimos en el 15. ¿Todo lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera a cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que tenían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve más angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en mano de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase en remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, no daréis jamás su paz ni su propiedad, para que seáis fuertes y comáis el buen de la tierra, y lo dejaréis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de vivir a sus mandamientos y a esperar con pueblos que cometen estas abominaciones, no te indignarás con nosotros hasta consumirnos,
sino que da remanente y quien escape. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día que nos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Te honramos, Señor bendito, porque tu palabra es llena de vida, Señor, de paz, de gozo, Señor, de alegría. Te rogamos, Padre, que traigas, Dios mío, la edificación que necesitamos, Señor, a nuestras vidas por esta palabra. Gracias por cada oyente, Señor, que tomará esta palabra. Te rogamos, Padre, que pueda ser, Dios mío, tú, quien traiga la edificación, la medicina, el bálsamo, lo que necesita nuestra vida, Señor amado, en este día, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y por tu palabra. En tu mano está mi vida. Señor, que pueda ser tú que hables a tu pueblo, Señor, a través de mí en esta mañana. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir ahora al libro de Juan, por favor. Juan 14. Y vamos a estar leyendo del verso 15. ¿Qué versículo? Verso 15. 14. Ajá. Muy bien. De la misma manera vamos a leer el verso 1 y nos vamos, perdón, el verso 15, nos vamos a unir al verso 31, que tiene la misma cantidad de versos que Esdras, solamente que son versos más pequeños, así que va a ser más rápido. Amén. La palabra de Dios, honrando al Padre y al Espíritu Santo, dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habráis glorificado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Muy bien. Vamos en esta mañana entonces a ver lo que la palabra de Dios dice en este capítulo, y también en el capítulo de Esdras que hemos leído. Dos preguntas. ¿Usted ha leído alguna vez Esdras? No. ¿Mande? Por dos. Por dos.
¿Ha leído 2 veces Esdras? No, por 12 que no es que. Los que no son Ok, la segunda pregunta, ¿usted ha leído Juan 14? Sí, pero así más pasado. Ajá, bien. No le ha puesto atención. Ok, entonces le voy a dejar de tarea que no solo que lo lea, voy a dejar de tarea que lo estudie. ¿Ok? Juan 14. Sí, Juan 14. Después que lo haya estudiado, le voy a pedir que lo escudriñe, ¿ok? Son 3 cosas diferentes. Si no sabe qué es escudriñar y no sabe lo que es estudiar, lo puede leer. Leer es como el suplemento el más básico que usted puede tener, leer, ¿ok? Todo el mundo podemos leer, nadie puede decir yo no puedo leer. Todo el mundo que tenga 2 ojos puede leer. Y bueno, y hable, ¿no? Porque si no habla, pues no sabe, no escucha. Todos aquí podemos leer y después que haya leído, vuelva a leer y como cuando vaya por ahí como la 4ª o 5ª vez, ya su lectura va a ser un poco como estudio porque va a empezar a conectar versos dentro del capítulo y va a empezar a estudiar, ¿ok? Y cuando ya haya estudiado, entonces hay cosas que usted va a profundizar y va a buscar la interpretación y así va a llegar a escudriñar la escritura. Ahora, no todo el mundo puede escudriñar porque toma bastante dedicación, pero lo tiene que hacer, tiene que aprender. No le estoy pidiendo que aprenda a volar, estoy pidiendo que aprenda a estudiar y escudriñar la escritura, ¿ok? Escudriñar es como buscar qué hay más allá, qué hay detrás realmente de eso. Todos los pasajes de la Biblia tienen algo detrás. Hay que buscarlo, hay que ver qué es lo que hay. En este caso, ¿qué relación podemos encontrar entre el capítulo 9 de Esdras y el capítulo 14 de Juan? Hay una conexión muy importante allí. Yo creo que usted lo vea, quiero que usted aprenda esta mañana. ¿Cuál es la conexión que hay entre estos 2 capítulos? Le voy a decir una historia pequeña. Esdras es el sacerdote que había regresado de la deportación de Babilonia. En su regreso se dio cuenta que el pueblo había pecado en gran manera y esa era la causa por la cual Dios los había arrojado de su nación, de su tierra. La tierra Dios ya se la había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, por lo tanto a la descendencia de Israel. Pero Dios les dijo a ellos, ¿ok? Si buscamos en el libro de Josué 24, específicamente en ese capítulo, Josué está del otro lado del río y está hablando con el pueblo, y específicamente en el verso 15 Josué les dice: los dioses que vuestros padres sirvieron, dice, están al otro lado del río y también están aquí. Y entonces les dice: ustedes tienen que decidir qué es lo que ustedes van a hacer, les dice. Si ustedes quieren servir a los dioses de los amorreos al otro lado del río o los que están aquí, Josué les dice: ustedes lo pueden hacer. Pero yo, dice Josué, y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Eso es lo que Josué les dice. Habían 7 naciones que estaban habitando esas tierras anteriormente a la toma de Jericó, anteriormente a la toma de la tierra prometida. Estaban, no sé si recuerden todos, pero les voy a mencionar varios. Estaban los amorreos, los jebuseos, los cananeos, los fereceos, los heveos, y hay 2 más que terminan con eos. ¿Ok? 7 naciones. Ahora, esas 7 naciones habían cometido hechos abominables. ¿Ok?
porque de por sí es una abominación tener un Dios delante de Dios, poner otro Dios enfrente. Pero ellos no solamente tenían esas prácticas, sino que tenían otras prácticas aborrecibles. Ellos ofrecían a sus hijos en fuego, se lo daban a esos dioses, ofrecían a sus hijas en sacrificio humano, hacían toda clase de perversidades. Y Dios les dijo a ellos que no se contaminaran con las hijas de esos pueblos. Claramente les dijo que no se contaminaran con ellos. Aquí miramos un ejemplo de que Dios quiere que su pueblo se separe, ¿ok? Que su pueblo no esté mezclado. Lo que usted mira hoy en día, de que hay una gran mezcla entre los que dicen que sirven a Dios y los que no les sirven, no es nuevo. Solamente que ahora se ve a una mayor escala. Pero eso no es nuevo. El pueblo de Dios siempre se ha corrompido. Siempre se ha mezclado. ¿Usted sabe quién es el hombre más sabio que ha habido? Salomón. Salomón es el hombre más sabio. Y el hombre más sabio, ¿okay?, para no tener guerra con los hititas, con Irán y con toda esa gente, lo que hizo fue que concretaba alianzas con ellos a través de darse en matrimonio con las hijas de aquellos reyes. De esa manera, en el reinado de Salomón hubo paz, porque no había guerra, porque él se emparentó con ellas. El problema es que cuando Salomón ya fue viejo, dice la palabra de Dios, y ya no podía mirar, ya no se podía valer por sí mismo, aquellas mujeres, dice, inclinaron el corazón de Salomón ante aquellos dioses. Se corrompió. Se corrompió. Ahora, eso se puede prevenir. Eso se puede prevenir. Solamente que la prevención requiere de un compromiso serio de la persona para con Dios. En este caso, en el capítulo 9 de Esdras, dice que ellos se habían corrompido y se habían mezclado con las hijas de aquellos pueblos. Y hay que recalcar algo bien importante aquí. El apóstol Pablo nos dice a nosotros, dice, no se unan con yugo desigual. ¿Sabe qué es un yugo? ¿Sabe qué es un yugo? Que le ponen al buey, exactamente. Aquí voy con mis dibujitos. Aquí está una vaquita y aquí está otra vaquita. ¿Y cómo puedes explicar eso en inglés? Esa es su palabra nomás. Es una yunta. El yugo es lo que ara la tierra, el plot, como un plotter que se le pone al buey. ¿Cómo se llama? Yeah, right. Ok, fíjese cómo funciona. Los farmers o los granjeros, cuando van a enseñar a un buey joven es alguien, un buey que no ha arado, ponen a un toro o a un buey mayor con más fuerza. El yugo, el mayor va a guiarlo y va a llevar al menor aunque no quiera y va a aprender, ¿ok? Y aprende. Ok, cuando el apóstol Pablo dice no se unan en yugo desigual, quiere decir que el yugo o la carga que van a llevar va a ser la misma que llevan las dos personas. ¿Ok? No puede ser uno que piense una cosa y otro que piense otra cosa. Nosotros, y voy a decirlo esto con mucha seriedad, pero nosotros cometimos muchos errores. Cuando digo nosotros, hablo de quizás mi generación y la generación anterior a nosotros. Porque en aquel tiempo las alianzas matrimoniales se concertaban de acuerdo a lo que les convenía. ¿Ok? De acuerdo a lo que les convenía. Si había una familia que tenía dinero, que era pudiente, concretaba matrimonio con otra familia del mismo estatus. A ellos no les interesaba, no les importaba si
servían a Dios o no. Así era. Así eran las uniones. Ahora en nuestro tiempo, nosotros no podemos seguir ese ejemplo. No, dice la palabra de Dios. Los hijos de luz no se deben de mezclar con los hijos de las tinieblas. No se deben de mezclar. Entonces hay una pregunta aquí. ¿Por qué hoy dentro de las iglesias, y ese no es el tema, pero ya que está ahí lo vamos a hablar. ¿Por qué hoy dentro de las iglesias los hijos de los que supuestamente son luz entregan a sus hijos o a sus hijas en matrimonio con gente que son tinieblas? ¿Por qué lo hacen? Yo no entiendo eso. Dios a nosotros como padres nos dio una responsabilidad, nos dio hijos o hijas, para el caso es lo mismo. Y nosotros debemos de enseñar a ellos el temor de Dios en el corazón de ellos. Eso no se negocia. ¿Sabe qué? Cuando usted negocia, usted vende algo y dice, quiero 50, te doy 45. No, mejor dame 43 o 42 y medio y cerramos el trato. Eso es un negocio. ¿Qué me conviene? Como hacían antes. Te vendo este caballo y te lo cambio por esta parcela. Sí, pero mi parcela vale más, mi parcela. Sí, pero el caballo te lo entrego con todo y montura o con todo y sus componentes. Entonces hay una negociación. Nuestro servicio a Dios no es negociable, no debe ser negociable. ¿Por qué a veces negociamos nosotros con cosas que no nos pertenecen? El temor de Dios, por ejemplo, no es mío, no es de usted, no lo debe de negociar. ¿Por qué entonces decimos, pero es que los jóvenes se enamoraron, ya se enamoraron y ahora qué podemos hacer? ¿Qué es enamorarse para empezar? La etapa del enamoramiento es una etapa que se esfuma, se va. Porque en el enamoramiento tú no ves los errores de la otra persona. En el enamoramiento todo es hermoso. ¿No? Cuando la persona habla mucho, mira cómo habla, cómo se expresa. Y cuando ya pasaron 7, 8 años, mira, ¿por qué no me das un break? ¿Por qué no me dejas respirar? O mira, él es tan calmado que no ofende a nadie. Mira, él nunca te va a decir algo que te ofenda. Y cuando ya pasaron los años, mira, ¿por qué tú nunca dices nada? Parece que está hablando con una piedra. Y así es la cosa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la etapa del enamoramiento se le debe poner mucha importancia. Ojo, espérate. Cuando el joven está enamorado no puede mirar más allá de lo que hay. Solo está viendo lo que hay en el corazón, las flores, lo bonito que siente. Pero espérate, hay una pregunta muy importante. ¿Es acaso ese el mismo yugo? ¿Es acaso la misma enseñanza, la misma doctrina? Espérate, porque si no son lo mismo, eso va a fracasar. Eso va a fracasar. Porque la palabra de Dios dice, no se unan en yugo desigual. Si fuera mi palabra, córtala, no sirve de nada. No, pero gracias a Dios que no es mi palabra. La Biblia dice eso. Y lo que estamos viendo aquí con Esdras es eso. Ellos emparentaron, dieron sus hijas a los hijos de aquellos pueblos. Y Dios les había dicho tajantemente, cortantemente, no se unan con esas personas. Eso era un mandamiento. En aquel tiempo. Cuando el apóstol Pablo dice, no se unan en yugo desigual, les hago una pregunta. ¿Es un mandamiento también o no lo es? Sí. ¿Es un mandamiento de quién? De Dios. ¿Pero quién lo dijo? Pablo. ¿Y para nosotros Pablo quién es? ¿Qué es Pablo para nosotros? Es nuestro apóstol. Es como el mayor ejemplo que podemos tener nosotros. Después de Jesús, el mayor ejemplo. Pablo es una autoridad. Es una autoridad. ¿Cuántas autoridades hay? Hay muchas.
el Padre, el mayor sobre todo, Yeshua o Cristo, que lo acabamos de leer, dice el Padre mayor es que yo. Y después, y en ese organigrama, ¿quién podrá estar? Pablo sería el tercero, perdón hermanos, sería el tercero. Y después yo pondría a Pedro, pondría a Juan, lo pondría yo, a Juan, y los pondría así, así, así. De verdad, sería una buena manera de decir, ok, ¿por qué Pablo dice no se unan en yugo desigual? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué acuerda Cristo con Satanás? Ahí dice, clarito así, Belial, que es otro nombre de Satanás. Dice claramente, porque Pablo no está tomando esto, ¿sabes qué? Se me ocurrió y voy a escribirle esto. No, lo estoy tomando de aquí. Lo estoy tomando desde acá. Dice, no, Josué estaba allá y les dijo, hey, espérate. Ustedes tienen que servir a Jehová. No se vayan con los otros dioses, quédense en su lugar. Quédense sirviendo a Dios. Y Esdras dice, oh, perdón, nos arrepentimos, nos hemos dado cuenta que hemos fallado. Que entregamos nuestros hijos a aquellas naciones. Y si usted lee el capítulo 10, se va a dar cuenta de lo que sucedió. Se va a dar cuenta de la decisión que ellos tuvieron que hacer, que tomar. Tuvieron que despedir a todas las mujeres y todos los hijos. ¿Por qué? Porque llegaron a una convicción, a un entendimiento. Espérate, esto está mal. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que el que se une a su mujer se hace una sola carne? Y por eso dice, los dos serán uno. Espérate, entonces, si esto le sirven a otros dioses y nuestras hijas o nuestros hijos se unen a ellos, ¿en qué se convierten nuestros hijos? Yo creo que no es tanto que se convierten, sino que de por sí no eran luz. De hecho, por eso se fueron. De hecho, por eso los entregamos. Hermano, si tú eres luz, te va a importar. De verdad. Vas a hacer preguntas y vas a esperar respuestas convincentes. Pero si no eres luz, ¿qué más da? ¿Qué más da? Vamos a casar a él con él y que se vaya y que se pierda la esencia de lo que nosotros somos. Eso es un mandamiento. ¿Qué dice el capítulo 14, verso 15? Dice, escuche, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Ahora, eso solo es uno. ¿Cuántos mandamientos usted me puede decir que tiene Dios? ¿Cuántos? Que usted pueda acordarse de uno. Aparte de no matarás, no robarás. ¿Qué más? Porque eso solo es la base. Jesús dijo, de estos dependen la ley y los profetas. O sea, dependen, cuelgan. De ahí, esos son la base. Amarás, siempre decimos, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con tu alma. A tu prójimo como a ti mismo. ¿Y luego qué más? Porque los dos mandamientos, según nosotros lo entendemos, son los principales. Pero no son los únicos. No son los únicos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces una pregunta, espérame, Jesús, ¿tenía mandamientos aparte que los del Padre había dado? ¿O Jesús puso una serie de mandamientos aparte de los que el Padre había dado? No. Porque eso convertiría a Jesús en un falso Mesías. Lo descalificaría. Porque estaría en contra, ahí sí, estaría en contra de lo que dijo Dios a través de Moisés. Y Jesús no estaba en contra de ello. De hecho, él dijo, la doctrina que yo enseño no es mía, sino del Padre que me envió. Todo lo que dijo Jesús no era de él. No era de él. Si usted ve que digo algo yo, que sea una ley mía, cuestiónela. Cuestiónela. Y debátala si quiere. De verdad, tiene toda la autoridad. Pero si yo le doy un mandamiento, le doy una ley que no viene de mí, sino que viene de Dios,
Ahí usted y yo nos tenemos que sujetar. ¿Y cuánto problema tenemos nosotros con sujetarnos? De verdad, ¿cómo nos cuesta sujetarnos? Es como ese instinto que tenemos de estar por encima. ¿A nadie le gusta sujetarse? ¿O sí? ¿O usted muy tranquilo y... No. De hecho, yo tuve una situación hace unos días que, y no me estoy saliendo del tema, ni quiero decir que me rebelé en nada, pero pude hacerlo, pero no lo hice. Fíjese, el guardia a mí me detuvo porque yo venía manejando, venía en una carretera en la 27 por allá al sur, y él estaba estacionado, y cuando pasé me miró, el límite era 65, y entonces él se vino detrás de mí a 65. Y cuando yo lo vi, yo bajé el límite a 45. Dije, para que se vaya. No se fue. Se quedó detrás de mí. 45, vamos. Bueno, como él no se va, agarro y le doy hasta 65. ¿Y qué hace el policía? Y se viene detrás de mí a 65. Entonces, después que estaba como a la par de mí, él se adelantó y se detuvo a la mano izquierda. Entonces yo pasé, y cuando pasé él se vino detrás de mí y me detuvo. Y me dice, veo que no traes, le digo, ¿por qué me detuvo, oficial? Buenas tardes. Y me dice, veo que no traes, no traes placa. Y le digo, no, porque acabo de comprar el equipo, lo fui a comprar y entonces le entregué un bill sale que me había dado la compañía, un contrato de compra y venta. Y entonces me dice él, muy bien, dice, ¿me puedes dar tu licencia de manejar? Y entonces yo le dije, ¿para qué quiere usted mi licencia de manejar? Legalmente yo no tengo que darle licencia de manejar porque yo no cometí ningún delito. Yo ya le probé a él que yo no cometí un delito. Entonces, si yo no le doy la licencia de manejar y él me lleva a la cárcel, el caso se cae, él pierde porque no hay ni un delito, no hay ni un crimen en investigación. Pero eso lo sé yo. Pero para no hacer largo ni nada, le dije, ok, toma mi licencia. Y lo dio y lo vio y me dejó ir. No checó nada, no fue a la computadora, no miró nada, dijo, ok, tenga buenas tardes. ¿Qué quería él? Él quería averiguar si yo traía licencia de manejar. Ahora, yo no tenía que sujetarme a lo que él me está diciendo, porque yo conozco la ley, y la ley me dice, usted debe de identificarse mientras haya un crimen o un problema en investigación. Si no hay proper cause de una investigación, no hay causa probable, usted no tiene que identificarse, no tiene que hacerlo. Eso dice la ley. Pero yo voy más allá de la ley y digo, ok, aquí está, tómelo, y yo sé que no hice nada, me dejó ir. ¿Por qué digo esto? Porque sujetarnos a la ley, sujetarnos a algo, a alguien, siempre es difícil para el ser humano. Todos batallamos con eso. Todos. Bueno, pues Cristo dijo, si me aman, dijo él, sujétense a mis mandamientos. Ya dijimos que no son de él. Él dijo claramente, los mandamientos no son míos, son del Padre que me envió. No son diferentes a lo que está escrito. Ahora, ¿qué mandamientos tenemos nosotros para que vamos a sujetarnos? Los mandamientos de Pablo los podemos poner allí porque no son de Pablo tampoco. Bueno, un paréntesis. Hay ocasiones en las que Pablo dijo cosas que no estaban escritas. Por ejemplo, cuando él dijo a lo que están casadas, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no abandone a su marido, que el marido no abandone a su mujer. Pero hay una ocasión en la que dijo, hey, si no quieres dar a tu hija en matrimonio, no lo des. Y dice, esto lo digo yo. Ahí dijo claramente, esto lo digo yo. Es una de las pocas veces que Pablo dijo, esto lo digo yo. Pero de ahí en más, todo es mandamiento de Dios. Entonces, ¿qué mandamientos tenemos nosotros a los cuales nos vamos a sujetar? Es una pregunta para ustedes. ¿Qué mandamientos tenemos a los cuales vamos a sujetarnos? Porque no solo son 10. Incluso dentro de los 10 fallamos. ¿Ya se dio cuenta?
Fallamos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Acuérdate. Se les había olvidado. No podían cumplirlo, estaban en esclavitud. Acuérdate. Acuérdate de que está escrito. Hay muchas cosas en las que nosotros fallamos. Fíjese, los apóstoles y la gente que estaba viviendo en el periodo de Esdras tenían una justificación. Ellos no tenían la ley en sus manos como usted y yo la tenemos. No, ellos no la tenían. Ellos, la palabra de Dios les era restringida. Ellos no la tenían. Usted y yo no puede decir hoy en día, es que yo no tenía tu palabra. Es que yo nunca supe. Es que el hermano Juan nunca me dijo cuáles eran todos los mandamientos. No. Usted no va a poder decir eso. Ningún otro acá sentado va a poder decir eso. Yo menos. Yo no voy a poder decir, es que yo no sabía cuáles eran los mandamientos. Pues, como quiera que me llamen, ¿por qué no estudiaste? ¿No tenías? Y ahí se compara mucho a la parábola que le dieron un talento. Siervo malo y negligente. Debiste haber agarrado mi dinero, por lo menos dárselo a los banqueros para que cuando yo viniera a recibir a lo mío con mis intereses. Siervo malo y negligente, debiste haber estudiado cuando tuviste tiempo. Qué mucho desperdiciamos muchas veces el tiempo nosotros. Lo desperdiciamos muchas veces. En otras cosas, hermanos. En muchas cosas. En muchas cosas. Cosas que no tienen propósito. Cosas que son de entretenimiento. El entretenimiento es bueno, pero limítelo. Limítelo a 15 a 20 minutos al día. Limite el trabajo a 8 o a 10 horas al día también. Yo trabajaba mucho. Ya no trabajo tanto. Me canso más rápido. Ya cuando entra la noche no puedo ver realmente. De verdad que cuando entra la noche a mí es un obstáculo bastante grande de la vista. Hermano, nuestro tiempo es muy valioso. Pero sabe una cosa, el tiempo no es suyo tampoco, es de Dios. Y cuando usted con su tiempo hace lo que usted quiere, usted está siendo más desobediente realmente que aquellos que por lo menos están haciendo algo productivo. Hermanos, ¿cuántas horas tenemos del día? ¿Cuánto tiempo, como el hombre dice, yo no trabajo? ¿Cuánto tiempo de ese tiempo que no trabaja toma y estudia la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? De verdad. ¿Cuánto tiempo de cuando no estamos trabajando tomamos para estudiar la palabra de Dios? No me lo tiene que decir, yo voy a ver su resultado. Yo sé quién lee la Biblia y quién no la lee, quién la estudia. Cuando usted está leyendo algo y no sabe dónde acentuar la palabra que está leyendo, es porque usted no la ha leído. A ver, cuando usted está leyendo algo y encuentra un acento, por ejemplo, espérate, ese acento dice algo. ¿Es esta o es esta? ¿Cómo es? ¿Es esta o es esta? Entonces ahí está, espérate, déjame repasar y voy a ver cuál es el contexto. Ok, ya lo leí. La siguiente vez lo digo como está. Pero como usted nunca lo ha leído, se va a detener y no va a saber cuál es la palabra. Así es. Cuando usted los puntos suspensivos los toma y los pasa de largo, usted no lee, usted no... A ver, usted abre un capítulo y se pone a leer. Voy a leer este capítulo. Hay gente que dice, yo leo todos los días. Así que lee. Cualquier verso ahí. No cometa ese error. Léase un salmo, por ejemplo. Voy a leer un salmo esta semana. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿No? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia
por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estudie ese salmo, léalo. Aprendas el salmo. Esta semana leí un salmo. Qué bueno, ¿cuál es el salmo? Este es el salmo, me lo aprendí. La siguiente semana, hey, me leí otro salmo, me lo aprendí. En 2 años va a decir, me leí todos los salmos. Lo aprendí. Lo tengo. Hey, si llega a dar el caso de que no tengo la palabra la tengo en mí. Yo soy como una fuente. Cuando Cristo dijo, esta palabra que le hablo va a ser una fuente que salte para vida eterna, quiere decir, la palabra estará en tu corazón y la vas a poder dar. Hermano, qué bueno es cuando tú puedes dar. Qué bueno es que cuando usted ha visto filas de gente donde están dando algo allá y es gratis. Y la gente está dando. Qué bienaventuradas personas que dan. De verdad. Hay más felicidad en dar que en recibir, dijo nuestro Señor. Eso lo dijo Pablo. Lo dijo Pablo que dijo nuestro Señor. Todavía no lo encontraba donde Cristo dijo así, o si no me acuerdo. Pero Pablo dijo, como dice nuestro Señor, hay más felicidad en dar que en recibir. Qué bueno cuando la gente está dando. Malo la gente que recibe y no necesita, es otra cosa. Pero el que ya dio, ya dio. Cuando usted tenga la palabra entre usted, hermano, usted va a ser una fuente que dé vida. Que dé vida. Nada de lo que usted diga, hermano, a menos que sea la palabra, va a dar vida. Nada. Lo que usted dice, dice la palabra del Señor. Hijo mío, no confíes en los príncipes ni en los hijos de los hombres, pues sale su aliento ese día y en ese mismo día perecen todos sus pensamientos. Tu palabra y la mía no sirve para nada. Pero cuando usted tiene la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ser una fuente que salga de aquí y usted va a dar. Y usted se va a juntar con otro que va a estar conectado y va a hacer lo mismo. Y va a hablar el mismo lenguaje y se van a poder comunicar. Y qué bueno que tú sabes lo mismo y vamos a compartir y va a ser toda armonía. Pero cuando no, ¿qué pasa? Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de la copa, vamos a hablar de basura. Vamos a decirlo como es, de basura. ¿Por qué importancia tiene? De verdad, ¿qué importancia tiene? Por lo menos si hablaran de medicina, por ejemplo, algo que pueda ayudar a aliviar un dolor, pueda salvar a alguien, muy bien. Pero hablar de cosas, no, de que si la tierra es plana, si es redonda, de que qué nació primero. Hermano, no, eso no. Eso necesitamos tener la palabra de Dios aquí. O sea, que eso sea nuestro alimento, nuestra medicina, que tengamos, hermano. Usted aquí tiene 2 opciones, hermano. O va a aprender o se va a cansar. O aprende, hermano, o se cansa. Cuando se cansa, baja los guantes, baja los brazos y se acabó. Ni la palabra de Dios va a entrar en un corazón que ha cerrado la puerta. No va a entrar. La palabra es poderosa, sí. Pero el ser humano, para empezar, tiene que tener disponibilidad. Tiene que haber un hambre, un deseo, para que la palabra de Dios haga algo. Si no hay hambre, no hay deseo, la palabra de Dios no va a hacer nada. Nada. ¿Cuánta gente hay hoy en día metidos en los templos que llevan 5, 10, 20 años? La palabra no muere en abundancia en ellos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, por sus frutos se va a conocer el árbol. Si no hay palabra de Dios, no va a haber frutos. No va a haber frutos. No hay entendimiento, no hay conocimiento. Hay gente que piensa que el llenar del Espíritu Santo es hablar un montón de cosas. Eso no es llenar del Espíritu Santo. No. Y comenzaban a hablar, dice Hechos 2, nuevas lenguas. Y comenzaban a hablar, dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Y nunca se has preguntado, ¿qué era aquello que esa gente realmente estaba hablando? ¿De qué estaba hablando esa gente cuando empezaron a hablar y que según otros parecían
mercado, que no se entendía nada. No era así. Ellos empezaban a hablar lo que el Espíritu les daba que hablaren. Y unos decían, esta gente está borracha. Esa gente están borrachas. Eran, dice, la hora novena. ¿Sabe cuál es la hora novena, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿No? Era la hora tercera del día, perdón. La hora tercera del día. ¿Sabe qué es la hora tercera del día? A las 9 de la mañana. ¿Quién más está borracho a las 9 de la mañana? Espérate, ellos no están borrachos. Sino que esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en los posteriores tiempos derramaría de mi espíritu sobre toda carne. Ah, espérate. Derramaría de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos profetizarán. Y vuestros ancianos verán visiones. Entonces, ¿qué es cuando el Espíritu es derramado dentro de ti? Que tú hablas la palabra de Dios, que tú puedes ver lo que Dios te enseña. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Esas lenguas tienen una razón de ser, tienen un propósito. Pedro se puso en pie y les empezó a hablar. Espérate, yo no había visto a Pedro así, actuar de esa manera. Yo no lo había visto. En ninguno de los evangelios lo había visto actuar a Pedro así. Yo sí puedo ver a un Pedro diferente después de que vino la llenura del Espíritu Santo. Yo sí puedo ver a Esteban. El otro día yo estaba preguntándome de verdad, dije, ¿cómo es que estos hombres, los apóstoles, que dice que eran hombres del vulgo, eran gente del pueblo, eran gente de mercado, de la plaza, cómo estos hombres tenían tanto conocimiento de la palabra de Dios? No, bueno, vamos más extremo. ¿Cómo Jesús tenía tanto conocimiento de la palabra de Dios? Jesús no había estudiado en ninguna escuela. Pero había ido a los templos. Sí, pero él iba a los templos, iba a las sinagogas los días de reposo. Pero 30 años, suponía, él empezó a ir a los 12 años. 18 años por 52, 18 por 52, no te da más de, ¿cuánto es? 600 veces, por ejemplo, 600 clases. Él no perdió todo eso allí. No, espera, sí, claro, era hijo de Dios. Si la sabiduría venía de Dios hacia él. Ok, pero ¿cuándo vino la sabiduría de Dios hacia él? Pues desde el momento en que engendró en el vientre. No. Sí. Eso no dice la Biblia. Bueno, tal vez no dice. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que él comenzó a predicar y enseñar después del bautismo que tuvo con Juan. Anteriormente a eso, no. ¿Dónde estaba Jesús? 30 años antes. ¡Ey! No, eso vino. Dice, sobre aquel que veas que desciende el Espíritu Santo, ese es. Escuche. Descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Comenzó a hablar en lenguas que nadie entendía? No. Jesús fue lleno e investido del poder de Dios cuando vino el Espíritu Santo. Y entonces, esa es la respuesta. Había dos escuelas en el tiempo de Jesús. Gileel y Shammai, dos escuelas rabínicas. Jesús no estudió ninguna de esas. Porque se maravillaban y decían, ¿de dónde trae esta letra? ¿De dónde? Sí, ¿acaso no conocemos que su padre es José? ¿No es su madre María? ¿No estamos casados con sus hermanas? ¿Cómo trae esta letra? ¿De dónde viene tanta sabiduría este? Pero cuando vemos a los apóstoles después del Espíritu Santo, en Hechos 2, entonces entiendes. Espérate, el Espíritu Santo vino y los llenó, los capacitó, les dio toda la palabra, porque Jesús les había dicho, cuando sean llevados ante magistrados y ante tribunales, no se preocupen de lo que han de decir, porque el Espíritu Santo que está en ustedes les dará lo que ustedes van a hablar. Y cuando Pedro y Juan, en efecto, fueron llevados ante el tribunal, ellos le empezaron a contar todo.
Pero no le empezaron a contar cosas de la vida cotidiana de ellos. Le empezaron a contar todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas. ¿Quién se los dio si ellos no habían ido a la escuela? El Espíritu Santo. ¿Vale? Disculpe que lo interrumpa. El tipo de bautismo que recibió, ¿cuál fue? ¿El tipo de bautismo de Jesús? Sí. Bueno, recibió el bautismo de agua, que es lo que Juan le dio el bautismo a él. ¿No era el bautismo de arrepentimiento El bautismo que... Ahí hay una pausa, porque el bautismo que Juan predicaba era bautismo de arrepentimiento. ¿Ok? Venían a él y decía, ¿quién les ha enseñado a ir de la venidera? Hijos de serpientes, hijos de víboras. El bautismo de arrepentimiento. Juan no quiso bautizar a Jesús con ese bautismo. Y le dijo, espérate, yo necesito ir a ti y tú vienes a mí. O sea, yo estoy predicando el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Yo soy como el que introdujo ese concepto. Pero yo mismo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, deja, porque así es necesario que se cumpla toda escritura. Él mismo tenía que venir bajo la sujeción de alguien. ¿Quién introduce a Jesús? Juan. Porque todos los profetas eran introducidos por alguien. Todos. Todos tenían, y quizás de ahí se toma mucho la idea esa de un manto, de una cobertura. Quizás. Porque sí, todos tenían que venir bajo alguien. Todos. Entonces, cuando Jesús es bautizado, Jesús no es bautizado el bautismo de arrepentimiento. Él no se va a arrepentir de nada. Él no pecó. Por eso Juan no lo quiere bautizar. Dice, o sea, en otras palabras, mi bautismo a ti no te hace falta. A mí me hace falta el que tú tienes. Deja, dice. Es necesario que se cumpla así para toda justicia. Nadie puede decir de Jesús, ese es un don, nadie lo introdujo, nadie le dio la cobertura. No, nadie lo puede decir, porque Juan mismo lo bautizó. No fue bautismo de arrepentimiento, fue un bautismo de entrega, como de sucesión, iniciación. Esa es la palabra, iniciación. Pero cuando él es bautizado, dice, uno de los evangelios dice, desciende el Espíritu sobre él como paloma, ¿ok? Como una paloma descendió. Ahora, podía ser una nube, podía ser lo que sea, pero tenía forma de paloma. Ahora, con eso, ¿la paloma es santa, es buena? No, nada que ver. Es la manera en la que descendió únicamente. Ahora, y eso lo dice un escritor que escribió el Evangelio. Ahora bien, inmediatamente después Jesús empieza a predicar y a sanar a todas las personas. No antes de eso. No antes de eso. ¿Qué viene con el bautismo? La llenura del Espíritu. ¿Usted quiere la llenura del Espíritu? Estudie la Biblia. No espere que la llenura le va a venir y va. Quizás, no digo que no. Quizás Dios le regale un don y tenga don de sanidad o don de discernimiento. Entonces, el bautismo de hoy en día que practican algunas iglesias, ¿es justificado o tiene un propósito? Bueno, si es justificado por lo que dice la Biblia y si tiene un propósito. El propósito es, que el bautismo es, hoy en día lo dice el apóstol Pablo, es una comparación o algo metafórico de que somos sepultados con Cristo en su muerte y somos resucitados, por eso somos nueva criatura. Algo simbólico. Simbólico, pero se tiene que hacer, porque Jesucristo dijo, vayan, hagan discípulos. Escuche, primero hagan discípulos. ¿A cuántos nosotros nos bautizaron, nos metieron al agua sin saber lo que era ser discípulo? A muchos. A muchos nos metieron ahí. Hey, espérate, la Biblia dice que tenemos que bautizarte, te bautizamos. Espérate, no. La Biblia dice que tenías que hacerme discípulo primero. Yo tenía que saber lo que es ser un seguidor de Jesús primero. En otras palabras, tenía que dar fruto de que soy un discípulo. Y si di fruto, que soy discípulo, entonces bautízame. Hoy en día se hace al revés. Eso no es así, la Biblia no dice eso. Entonces, con el bautismo realmente
Viene la llenura del Espíritu para Jesús. Los apóstoles ya habían sido bautizados también, pero ellos no tenían esa llenura todavía. La llenura viene cuando son bautizados, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. Y fíjate, y ahora ellos pueden hablar y pueden decir y pueden contar todo. Si usted está esperando que hoy en día el bautismo venga, el Espíritu venga y lo bautice, y usted va a saber todo lo que está en la Biblia, yo le aseguro una cosa, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Por qué era necesario así de aquel tiempo? Pregunta, ¿por qué tenía que suceder así? Porque ellos tenían una fuente muy limitada. Exactamente, ellos no tenían la palabra. Ellos no. Es que nosotros pensamos que, Pedro y Juan, grandes hombres. ¿Sabe quién era Pedro y Juan? La cola, lo último, lo de la sociedad. Fíjate, si eras bueno en el primer siglo, te ibas a estudiar a las escuelas. Si eras bueno. Si eras malo, ¿cuál es tu oficio? Soy pescador. Bueno, tu papá es pescador, vete a pescar. ¿Qué era? Soy labrador de la tierra. Ok, te vas a labrar la tierra. O sea, está feo decirlo, pero no me sirves para esto. Para enseñarte no me sirves. La escuela no es para ti. Vete. Pedro y Juan, hermano, eran lo último. Los del vulgo, dice claramente. Del montón. O sea, ellos no tenían ningún conocimiento. No había manera, hermano. De verdad, literalmente. No había manera de que ellos pudieran llegar a ser hombres versados. Porque no había escuela que los iba a recibir, ni tenían la edad, ni tenían los recursos, no servían. Era la única manera. Para Dios no es nada imposible. Dios los bautizó con el Espíritu, ellos recibieron la palabra, o sea, ahora sí como se dice hoy en día, un empoderamiento y ahora lo tienen y ahora vamos a sanar a las personas y vamos a hablar y aunque me mates, no importa, llévame a la cárcel, no me importa, con gusto. Dice que cuando salieron de ahí, de la presencia de ellos, salieron gozosos de haber sido dignos de haber padecido por la causa de Cristo. Pero eso fue para ellos. Entonces, ese mismo espíritu es el mismo que se dio a Salomón. No. El espíritu de Salomón es un espíritu, se llama Jokmah, que quiere decir sabiduría. En la Biblia hay muchos espíritus. Hay muchos. El espíritu de Salomón era un espíritu de sabiduría. Era el mismo espíritu que se le dio a Bezaleel cuando hiciera el tabernáculo. Dice Dios, he aquí yo he llenado de mi espíritu a Bezaleel y él dice, va a hacer todas las figuras del tabernáculo. Ese espíritu es espíritu de sabiduría, de conocimiento. Ese es el que le dieron a Salomón. No era el mismo espíritu que tenía Moisés. Moisés tenía otro espíritu. En la Biblia hay muchos espíritus. Por eso cuando la Biblia dice, si ustedes no tienen el espíritu de Cristo, hay gente que dice, el espíritu de Cristo y el Espíritu Santo son dos espíritus. No, espérate. No está hablando de dos. Es que no entienden el concepto. La Biblia no solamente habla de un espíritu, habla de muchos espíritus. De hecho, cuando Jesús habla del espíritu inmundo, por ejemplo, está hablando de otro espíritu. Ya ves que hay muchos espíritus en la Biblia. Entonces, no es el mismo. Porque Salomón se le dio un poder de espíritu de sabiduría humana. Lo de Salomón fue algo humano. No se compara nada con el Espíritu de Cristo. Con el Espíritu Santo, no. No sé por qué llegué a esa parte del Espíritu. Pero lo que sí es importante realmente es que hoy en día usted y yo tenemos una responsabilidad. De verdad. Dice, si me aman, guarden mis mandamientos. No me venga a preguntar a mí cuáles son los mandamientos, porque yo no se los voy a decir todos. De hecho, hermano, si yo se los digo, los que yo he encontrado, usted no lo va a entender. No lo va a entender, de verdad, no lo va a entender. Porque usted tendría que buscarlo y escudriñar por usted mismo para entenderlo. Fíjese, hay una palabra que se llama eureka, que es una palabra griega. Que ahora que fui allá a mirar una película, lo escuché. Eureka, dijeron cuando les llegó el chispazo así. Eureka es una marca de aspiradora. Sí, pero eso viene después. Pero el origen realmente de la palabra eureka es cuando
cuando llega la energía a un polo y se activa todo. Eureka, es una palabra griega que dice, ahora lo agarré, ahora lo entendí. Pues fíjese, cuando usted le estudie la palabra y usted lo encuentre, va a decir, eureka, llegó, ya lo entendí, ya lo agarré. Pero si yo se lo digo a usted, no va a ser el mismo efecto. No. Y se le va a olvidar. Cuando usted aprende algo porque Dios se lo ha revelado, no se le olvida. Pero cuando usted aprende algo porque alguien se lo dijo, se le va a olvidar. Y no se trata de eso. Porque si yo se lo digo, no va a tener el mismo efecto. Porque va a ser, aunque es la palabra de Dios, se lo voy a decir yo. Yo no le voy a decir los mandamientos. Yo a usted le voy a preguntar cuáles son los mandamientos. ¿Qué mandamientos usted tiene que guardar? Porque según usted ama a Jesús. Según yo amo a Jesús. Pues Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guárdalos. Entonces yo tengo que preguntar, Señor, ¿qué mandamientos tengo que guardar? ¿Y qué me diría Dios? Pues búscalos ahí, ¿no? No te los tienes, no los estás viendo. Búscalos, estúdialos. Así como somos exigentes para unas cosas, que nos hagan las cosas bien, ¿o no? O cuando mamá nos entregaba a veces la comida, ¿no? Que, mamá, esto no me gusta. Mamá, yo no como esto. Así dicen estas niñas. Yo no como esto. Exigentes. Bueno, igual Dios va a ser así. ¿Cuáles son los mandamientos? Hey, búscalos, estúdialos. Ahí está. Mira el video, no sé. Entretente en algo que sea productivo. Si no puedes estudiar porque te cansa la vista, escúchalo. Hay audiobooks hoy en día. Audible de Amazon, ¿no? Puedes estudiar de esa manera. O sea, pretexto, hermano, ninguno. Si tú estás esperando que, como dije el día martes, hay gente que piensa que Cristo te va a perfeccionar cuando Él venga. Hay gente que piensa, no, yo soy imperfecto porque yo no voy a ser perfecto hasta que venga Cristo. ¿No? Pues en la Biblia, por lo menos, hay muchos ejemplos. Hay muchos. Pero los que encontramos realmente, Cristo no viene a perfeccionar a nadie. Él viene a juzgar. Él viene a dar el pago. Así dice. He aquí yo vengo pronto y mi galardón, mi recompensa conmigo, para dar a cada uno según lo que haya hecho. No dice, no, yo vengo a perfeccionarlos. No, yo vengo a dar el pago. Yo vengo a pedir cuentas. Hey, ¿dónde están mis talentos? ¿Dónde está lo que te di? Te di 5, ¿no? ¿Dónde están mis otros 5? Te di 2, ¿dónde están mis otros 2? Hey, te di 1, ¿dónde está mi talento? ¿Dónde está lo que ganaste? A eso viene el Señor. A apartar. Derechas aquí, izquierda aquí. Hiciste, ok, para acá. No hiciste, para allá. No dice la Biblia, Cristo viene y viene a perfeccionar, ahora te va a perfeccionar. Esos son textos mal sacados de su actual pasaje. La Biblia no nos dice a nosotros, ya reviste la palabra, ahora siéntate a esperar a que te caiga la llenura del cielo y espera que cuando yo venga yo te voy a perfeccionar. Eso no dice la Biblia. ¿Ya reviste la palabra? Ok, ponte a trabajar. Levántate, bautízate, toda tu casa y empieza a dar testimonio. Eso dice la Biblia. No dice otra cosa. Son los falsos predicadores hoy en día que han enseñado que, ya recibiste al Señor, ok, ya eres salvo. Ya eres salvo, ya. Espérate. Si fuera así de fácil, ¿por qué no salvamos todo el mundo entonces? Si es así de fácil, Señor, ¿para qué hay que hacer algo? No hay que hacer nada. Mejor salva a toda la humanidad. Voy a cerrar con esto. Hay una caricatura, una serie animada. Hay un personaje que se llama Thanos. Y Thanos, cuando tiene todos los anillos, hace así y se olvida. Pero alguien le preguntó, oye, espérate, si Thanos podía hacer esto, ¿por qué no reconstruyó todo a un mundo perfecto entonces? Y la pregunta tiene lógica. ¿Por qué? Porque esperaba que cada uno hiciera la parte que le tocaba hacer. Hermano, Dios
puede cambiar el mundo así, literal, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué Dios no hace eso? Porque Dios te da una responsabilidad a ti y a mí. Yo pensaba esto antes, hace mucho tiempo pensaba esto. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿O cuál es el propósito de Dios al construir un mundo que Él sabe que el mundo va a caer, que Él sabe que se va a corromper y que sabe que se va a pervertir y que sabe Dios que se va a ir en contra de Él, o sea, no le van a seguir a Él? ¿Por qué Dios aún así crea al mundo? ¿Por qué? Dios pudo haber creado los ángeles, pudo haber creado una raza de hombres perfectos, pero a la misma vez, si Dios lo hace de esa manera, eso no es amor. No, eso no es amor. Eso no es amor. Dios te hizo a ti y a mí con la capacidad de poder discernir, de poder entender, de que tú por tu voluntad digas: Señor, yo te voy a amar, yo te voy a servir. Y no va a ser como esa etapa del enamoramiento que es así bien eufórico, bien fugaz, de que llega un momento y nos enamoramos y al final se acabó el enamoramiento. No, que perseveres. Por eso Dios dice: hey, tienes que perseverar, pero perseverar en mi palabra, no perseverar en reunirte 1 o 2 veces a la semana y se acabó. Eso no es perseverar. Llegar aquí toda la vez que servicio no es perseverar. Eso es parte de perseverar, pero hay algo más que eso. Tiene que haber un compromiso de nuestra parte. Tenemos nosotros que llegar a un entendimiento: Señor, lo que tú quieres de mí, eso es lo que yo voy a hacer. Yo le voy a dejar esta semana, por favor, que busquen los mandamientos, que por lo menos para el día martes me pueda decir 5 nada más, que no sean de los 10 mandamientos. 5 mandamientos que estén en otro lado. 5 mandamientos. A ver en qué mandamientos estamos en la misma línea. Y a ver, quizás los mandamientos que usted encontró me vayan a ayudar a mí. Quizás los que yo encuentre le van a ayudar a usted. Si somos 7 personas aquí, mayores, o que tenemos entendimiento, y todos traemos 5 mandamientos, por ejemplo, y los escribimos, diga: esto es lo que Dios quiere de mí. Si me amáis, guarda estos mandamientos. ¿Hay más? Sí, vamos a buscar qué más hay, pero vamos a empezar con esos 5 nada más. Busque 5 esta semana. El día martes, si no viene martes, le voy a preguntar el domingo que viene. Y si no viene el domingo, cuando vuelva a venir, le voy a preguntar: hey, tus 5 mandamientos que encontraste. Que me encuentre los mandamientos. Porque, hermanos, de verdad, tenemos que ser congruentes, tenemos que ser con lo que dice la palabra de Dios. Si Jesús dice: si me amáis, guarda mis mandamientos, pero yo no sé qué mandamiento, entonces no sé qué guardar. Y si no sé qué guardar, no puedo decir que lo amo. Que Dios nos ayude y que nos dé oportunidad para estar reunidos aquí una vez más y podemos traer sus mandamientos para estudiar juntos la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, por favor.